Bienvenidos a todos. El día de hoy tengo a Cynthia Dobler como invitada. Este, y bueno, voy a estar recibiendo también ahí mensajitos, saluditos. Por ahí está alguien ya saludando. Hola Cynthia, ¿qué tal? Hola Lynn, ¿cómo Muy, estás? muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, para los que ya están conectados, voy a presentar aquí a mi queridísima Cintia. Ella es Cintia Dobler y es profesora de lengua y literatura. Y bueno, ella está en Argentina y bueno, estoy muy contenta de verdad que haya aceptado la invitación para hablar acerca de ese tema tan bonito que es la literatura, pero sobre todo a hablar de literatura en familia, porque no es tan fácil. Muchas veces nosotras como madres o aún como personas leemos de manera individual, pero no se ha hecho como un hábito el leer en familia. Y de eso vamos a tratar el día de hoy. Los puntos que podemos abarcar para que la lectura familiar sea más amena y a la vez se forma como un hábito, ¿no? En nuestras vidas. Eh, y bueno, ¿por qué es tan importante, Cintia, leer en familia? Bueno, primero agradecerte la invitación. Para mí es un honor poder estar con vos, bueno, con toda la gente que se está conectando. Así que bueno, saludo a todos desde acá, desde Argentina. También es un placer porque, bueno, hablar de literatura en familia para mí es como, bueno, de alguna manera la misión que me puse al hombro como profe de lengua y literatura, pero sobre todo como mamá, ¿sí? Que educa en casa y que vimos que la literatura puede llegar a ser la clave en el mundo en el que vivimos, ¿sí? Tan desordenado, en el que está continuamente atacando a la familia, ¿no? Entonces, que nos permitamos, ¿sí? Como padres primero, hacer entrar a la literatura clásica dentro de la familia es también permitir que entre un remanso, permitir que entren las virtudes, permitir que entren los buenos hábitos, porque al principio, hasta que se forman las virtudes, comenzamos, ¿no?, generando buenos hábitos en familia. Entonces, la importancia de la literatura en familia es justamente esto. Yo creo que nos permite formar de alguna manera una escuela de virtudes, nos permite estar enfocados, nos permite también que nuestros hijos y nosotros mismos como mayores también podamos recurrir a los grandes ejemplos que tenemos dentro de la literatura clásica para poder seguirlos, ¿sí? Para poder hacer catarsis, porque la literatura es un arte. Entonces nos permite también eso, ¿no? Reflejarnos no solo en los personajes buenos y virtuosos para seguirlos, sino también en aquellos personajes que justamente por viciosos, por no seguir el buen camino, a veces nos damos cuenta que no es por ahí, ¿no? Que quizás nos estamos pareciendo más a esos que a los buenos y decimos, bueno, no es por ahí, ¿no? Vemos las consecuencias, vemos cómo terminan, digamos, ¿no? Y nos hacen prender esas lucecitas rojas en el camino. Y además porque, bueno, la lectura en sí misma es un hábito que trae muchísimos beneficios. Sí, así es correcto. Y esa parte tan importante que tú acabas de mencionar de cómo puede ayudarnos con las virtudes. Es que es tan difícil ahorita, en este momento en el que estamos viviendo también, poder diferenciar, ¿no? Estos detalles de las virtudes. Ya son pocas las familias que realmente cultivan esto en casa. Y estar con la literatura clásica, como tú bien lo dices, eso hace que se alimente un mejor y que también Sí. se forme, como tú bien lo dices, un hábito, ¿no? Entonces, aquí viene con esto de algunas preguntas que a veces nos hacen, ¿no? Aquí en las cuentas y que nos mandan mensajitos. Por ejemplo, a qué edad es importante empezar a leer a un niño? Porque muchos están con el mito, o no sé si es mi mito, ahí me gustaría que también tú lo pudieras decir, que un bebé no puede entender una literatura. Entonces, ¿a qué edad es prudente empezar a leerle a los niños literatura?
Yo tengo una publicación bastante viejita, si la buscan en Casa de Oro, si bajan ahí en el feed, ¿no? Y buscan, van a ver que tengo una publicación muy sencillita, pero muy bonita, que dice que el primer sentido con el que nosotros leemos, ¿no? Los niños, no es con el sentido de la vista, sino con el sentido del oído, ¿no? Los niños empiezan a leer con el oído. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la lectura, ¿sí? No comienza cuando uno empieza su etapa de gramática, hablando dentro de lo que son las etapas de la educación clásica, ¿no? No empieza con la lectoescritura, cuando ya empiezan a querer saber leer y escribir, sino que empieza muchísimo antes. Empieza con la lectura en los brazos y en las faldas de mamá y de papá. Es más, me atrevo a decir que empieza muchísimo antes, incluso cuando el niño todavía, el bebé, está en el seno materno. Nosotros debemos leerles, ¿sí? Desde que comienza a existir en nosotros como mamás en nuestro cuerpo, ¿no? Obviamente que hay etapas, ¿no? Hay un desarrollo de ese niño, de ese bebé, de ese niño, y por ende hay literatura acorde para cada una de esas etapas. Yo no voy a empezar leyendo no sé, una novela, ¿no? Que no quita que si yo estoy leyendo una novela la pueda leer en voz alta estando embarazada o con mis niños alrededor. Pero si voy a apuntar a una lectura que vaya dirigida a ellos, cuanto más chiquitos son, más tengo que dedicarle tiempo a la parte de la poesía. Tengo que yo digo siempre inundar, ¿no? Sus oídos, todos sus sentidos con la poesía. Inundar sus sentidos con las canciones, canciones folclóricas, canciones populares, las nanas, los romances. O sea, tenemos realmente cada uno de nuestros países, bueno, yo estoy en Argentina, vos estás en México, seguramente nos están escuchando también de algún otro lugar o nos van a estar escuchando. Si nos ponemos un poquito a investigar, hay tantos cantos folclóricos tan bellos, ¿sí? En nuestros países, que nos enseñan sobre la historia, que nos enseñan sobre nuestra flora, sobre nuestra fauna, sobre, no sé, miles de cosas. Incluso cantos litúrgicos, ¿sí? Alabanza, que si uno se pone a investigar realmente encuentra cosas maravillosas. Y que los niños son esponjas. Entonces también hay un tema, no hay que subestimar a los chicos. Los chicos eso de que no entienden la literatura. Bueno, hay que ver qué entendemos por entender también, ¿no? Porque hay distintos niveles de entendimiento según el desarrollo del chico, del niño. Entonces, al principio lo que va a hacer es enamorarse de la rima, enamorarse de la melodía, enamorarse de los sonidos. Nuestros idiomas son también sonidos, entonces necesitan ir conociendo el idioma a partir de los sonidos. Y qué mejor que de la poesía y de las canciones, ¿no? Así que sí, para redondear, cuanto antes mejor. Así que si no empezamos desde la panza, empecemos cuanto antes, empecemos en orden, digo siempre, ¿no? Empecemos por la poesía, por las canciones, por los cuentos tradicionales, ¿sí? Hoy subí unas historias hace un ratito, no tenerle miedo a los mitos, ¿sí? A las leyendas, a las fábulas, ¿no? Esos primeros acercamientos a la literatura para los niños que realmente los eleva, ¿no? Los pone en otro plano, les ilumina también sus mentes, ¿no? Los llena de buenas imágenes, los llena de buenas ideas, de buenos ideales sobre todo. Ok, sí, muchas gracias por responder esa. Y aquí viene otra que igual me preguntan muchas veces, ¿es correcto empezarles a leer, por ejemplo, con imágenes? O sea, que haya un libro con imágenes y que, por ejemplo, a veces hay madres que cambian el tono de voz de acuerdo a lo que se está diciendo. Por ejemplo, un ejemplo, el lobo feroz, entonces hacen la mueca, ¡guau! Y así, ¿no? Y entonces, eso es correcto, me estaban haciendo esa pregunta el día lunes y entonces le dije, yo creo que sí, pero vamos a preguntar aquí a la experta si se puede o no. Y si se puede también leer con imágenes, o sea, que el niño esté viendo imágenes y del libro y lo pueda, se puede decir que como narrar esas imágenes, porque todavía estaba en etapa infantil, que todavía no es un lector. Entonces esa Exacto. pregunta me la hicieron. Ajá.
Me encanta esa pregunta, es muy interesante. Y tiene, o sea, la respuesta es sí, pero, pero hay que irnos un poquito a la historia, ¿no? Al origen del hombre para entender por qué la respuesta es sí. No es simplemente sí, porque, bueno, las imágenes, o como siempre solemos decir cuando hacemos alguna publicación, porque no se puede poner todo, lamentablemente, en una publicación, bueno, sí, las imágenes son buenas, cómo tienen que ser esas imágenes, qué bellas, qué reales, etcétera. Pero la respuesta es muchísimo más profunda, porque en realidad el hombre eh, necesita, ¿sí?, formar su imaginario, ir conociendo la realidad, ¿sí?, no solamente a través de lo que observa directamente de la realidad, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza, es muy importante que el niño esté en contacto lo más que pueda con la naturaleza, que toque, que huela, que se ensucie, etcétera. Pero también necesitamos educarle, ¿sí? Educarle, formarle su imaginario, educarle su sentido de la belleza con imágenes bellas. Entonces, cuando hablo de imágenes bellas, no quiere decir que todo lo que vean va a ser bueno, en el sentido de, bueno, si estamos leyendo, por ejemplo, el cuento de Caperucita y el Lobo, que todos van a tener sus rostros o sus imágenes eh, amables, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de que las imágenes sean buenas ilustraciones, también tienen que ver que sean reales, o sea, los malos que tengan cara de malos y los buenos que tengan caras de buenos, ¿no? Caperucita tiene que tener una cara de niña inocente, ¿no? Y por eso cae como cae, ¿no? También, bueno, también es toda una cuestión, Caperucita, pero el lobo tiene que tener cara de malo, no puede tener cara ni de bobo, ni cara de tonto, ni cara de bonachón, de que no me doy cuenta, de que todo, no, no. El niño tiene que ir formando esas imágenes de lo bueno y de lo malo, de lo bello y de lo feo también a través de las imágenes. ¿Y por qué esto? Porque bueno, porque también somos sentidos, o sea, no simplemente el sentido del oído, ¿no? Somos vista, somos tacto, entonces necesitamos esa educación. Y con respecto a lo de narrar, en realidad todo nació, ¿no? A través de la narración oral, ¿sí? La imprenta vino muchísimo después. Nosotros nos educamos, el ser humano se educó a través de la narración oral. Si nos vamos a los primeros tiempos, ¿no? Los griegos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos más conocimiento sobre esa época, ¿no? Se reunían las familias a través, alrededor de el hogar, ¿sí? ¿Sí? Del fuego del altar familiar, a contar. Los mayores contaban las batallas, las historias de sus ciudades, de sus dioses, etcétera, de manera oral, y se iban pasando de generación en generación de esta manera. El libro, la escritura, la imprenta viene muchísimo después. Incluso los cuentos tradicionales que hoy leemos a nuestros niños, la poesía que hoy leemos a nuestros niños, también nace de la narración. De hecho, cuando nombramos a los hermanos Grimm, cuando nombramos no sé, a Perrault, cuando Andersen, a Andrew Lang incluso, fueron recopiladores. Ellos tuvieron que hacer sus viajes alrededor del mundo recopilando aquellas historias de los pueblos que habían sido heredadas de generación en generación a través de la tradición oral, ¿no? Y ellos se encargaron de ponerlas por escrito. Entonces, en realidad, lo propio del hombre es la narración oral. Eh, y el niño al principio lo que más eh, desea, pero también lo que más gusta y disfruta, y para él es un placer, es que su papá o su mamá lo mire a los ojos y le narre, ¿no? Le narre mirándolo a los ojos. Y también, bueno, el teatralizarlo también permite de alguna manera ir identificando a través del sentido del oído lo bueno de lo malo, porque no va a tener el mismo tono de voz el héroe que el villano, no va a tener el mismo tono de voz, no sé, Caperucita que el lobo. Entonces, eso también me va educando en incluso virtudes, la prudencia, bueno, millones de virtudes, ¿no? La humildad, la fortaleza. Entonces,
la narración oral y las imágenes son parte también muy importante de la educación. Incluso si nos remontamos a la Edad Media, ¿cómo catequizaban en la Edad Media a las grandes, a las poblaciones, digamos? Lo hacían a través de los vitrales, las imágenes en las catedrales. La imagen en la Edad Media, los íconos, eran muy importantes, muy importantes. Ya se había empezado a escribir, los monjes hacían sus copias en los monasterios, pero muy poca gente llegaba, tenía acceso a eso. El resto se educaba a través de las grandes imágenes en esos bellísimos vitrales en las catedrales, así que es propio del ser humano eso y habría que retomarlo. De hecho, estoy trabajando acá, si ustedes vieran, tengo una pila así de material acá, y justamente estaba trabajando una publicación sobre narración oral versus lectura en voz alta, ¿no? Porque muchas veces hablamos de lectura en voz alta, pero ¿qué pasa con la narración oral? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Así que me gustó Ok. mucho esta pregunta. Oh, está muy interesante también lo que tú me acabas de mencionar. Entonces, no solamente basta entonces con la lectura en voz alta, aquí se resume eso, ¿no? Sino que tiene que Exacto. existir la narración, ¿no? Totalmente. Eh, ok, y hace rato mencionabas acerca de la poesía, que se debe leer a los niños. ¿Qué diferencia hay entre la prosa y la poesía? Mm, Porque son muchas cosas a veces que a veces leemos por leer, pero es importante, ¿no? La profundidad de lo que estamos leyendo. ¿Cómo podemos abordar exactamente. eso? Sí, Ajá. yo siempre invito mucho a los padres, no solamente desde la cuenta, sino también cuando tengo la posibilidad de hablar con ellos en algunas asesorías personalizadas, ¿no? Los invito a formarse, a no simplemente, bueno, leo por leer y leo todo y leo lo que me dicen, sino como empezar a formarnos de a poquito e ir metiéndonos, ¿no? En cada tema y ver las diferencias. Es interesantísimo lo de la diferencia entre prosa y poesía. ¿Y por qué digo que es interesantísimo? Porque lamentablemente, eh, estoy segura en Argentina porque vivo acá, pero creo que esto se replica en todo el mundo o en la gran mayoría, que no hemos tenido una buena educación poética. Sí hemos leído mucha prosa. ¿Qué es la prosa? Bueno, justamente la narración, ¿sí? Como pueden ser los cuentos, las novelas, incluso si salimos de la parte literaria de ficción, los ensayos, etcétera, pero que no tienen ese cariz poético, o sea, no es poesía, no es rima, no es, no tiene la estructura de la estrofa, del verso, ¿no? Eh, y si nosotros también nos retomamos un poquito, porque esto todo tiene que ver con el origen del hombre, en realidad lo propio del ser humano es la poesía, ¿no? Es como el lenguaje propio del ser humano. Por eso no es casualidad que no nos hayan educado en las escuelas con tanta poesía y sí con tanta prosa, ¿no? Y si tuvimos la gracia de ver algo de poesía, seguramente, y me gustaría leerlos en los comentarios, nos las han hecho leer. ¿Para qué? Con una finalidad, poder analizarla. Entonces contar ahí cuántas sílabas, si tiene la rima esta, la rima Mm, otra, etcétera, sí. pero al fin y al cabo terminábamos aprendiendo ese método, pero no habíamos disfrutado para nada de la poesía y ni siquiera nos acordamos qué poesías hemos analizado. Y repito, tiene un porqué todo eso, tiene un porqué porque justamente nos quieren alejar, ¿no? Hay una corriente que nos quiere alejar de, 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 del arte, de lo artístico, de lo poético, ¿no? Que es tan propio del hombre. Si nosotros nos vamos al Evangelio, ¿no? Al inicio del Evangelio de San Juan, eh, eh, al principio era el verbo, ¿no? Al principio era el verbo, la palabra, ¿no? Nuestro Señor como la palabra de Dios, la palabra que es Dios y nos habla de Dios, ¿no? De la Trinidad. Y, y eso es poético, o sea, nos habla con el mejor de las formas, ¿no? De nuestro lenguaje. Incluso si vamos a los mitos, si vamos a los mitos, no, perdón, no sé, pensemos, no sé, en las grandes obras de los griegos, pensemos en la Eneida, pensemos en la Odisea, perdón, en la Ilíada, etcétera, en la Odisea.
estaban escritos en verso. Si vamos a los cantares de gesta, estaban escritos en verso. No es casualidad eso, ¿no? O sea, lo más propio del ser humano es la poesía. Ahora, la prosa, el cuento, la novela, ¿es algo malo? No, obviamente que no. Pero como vivimos en un mundo, dice Eduardo Segura, ¿no? Muy prosaico, ¿no? Estamos en un mundo prosaico, que ha perdido el sentido de lo poético. No entendemos la poesía, no tenemos la capacidad de gustarla y tenemos que retomar nosotros, incluso que no hemos sido quizás educados de esa manera, recuperarla para educar a nuestros niños en lo poético, para que sea algo tan natural y tan de todos los días, ¿sí? Que la puedan vivir. Y olvidarnos después de si hay que analizarla, no analizarla, eso vendrá cuando sean más grandes y quizá, tampoco es una obligación, pero sí que la puedan vivir, que la puedan recitar, que la puedan leer, que la puedan escuchar de los labios de sus padres, que la puedan actuar, que la puedan, no sé, dibujar, pintar con acuarelas, que la puedan vivir, ¿no? Que sean un poco hobbits, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que vivan en ese mundo poético. Ok, entonces, base a lo que nos acabas de comentar, entonces sería conveniente a qué edad darle una prosa a un niño. Porque me estás mencionando de que la poesía debe ser la etapa infantil y se debe seguir, ¿no? O sea, hasta la adolescencia y lo demás. Pero entonces, ¿a qué edad es conveniente entonces la prosa? En realidad, la prosa, repito, es buenísima. No estoy diciendo poesía versus prosa, ¿no? Estoy diciendo que la poesía es lo mejor, ¿sí? Lo Ujú. mejor. Pero la prosa, si la prosa es una buena prosa, que tenga una buena redacción, que tenga un excelente vocabulario, rico, que realmente sea bella esa prosa, la tenemos que dar cuanto antes también, ¿no? El Ok. empezar a contar los cuentos cuanto antes. Pero lo que no puede faltar es la poesía. Los que han tomado las asesorías con nosotros, con Casa de Oro, o, bueno, o me siguen en la cuenta, saben que en realidad no es uno por encima del otro, ¿sí? Los dos tienen que ir a la par. Todos los días tiene que haber poesía y tiene que haber cuento, tiene que haber poesía y tiene que haber, más adelante, cuando los chicos son más grandes, novela. No puede faltar. Incluso la poesía no puede faltar nunca, ni siquiera en los adultos. El cuento tradicional, aunque lo comenzamos leyendo cuando somos niños, o se los comenzamos leyendo en voz alta cuando son niños, no debería faltar nunca. Incluso nosotros deberíamos volver a leer como adultos los cuentos tradicionales. Es desde siempre, desde siempre. Muy interesante. Muchas gracias por responder todo esto. Y aunado a lo que me estás diciendo acerca de que pues tú das asesorías, eh, a mí me llamó la atención, entonces es necesario, hablando en esta parte de tener un orden y una planificación entonces en nuestra literatura, ¿no? En lo que vamos a leer. Ya ahorita me acabas de decir Exactamente. que debe de estar todos los días la poesía. ¿De qué otra manera o qué otra forma podemos en ese caso tener un orden o una planificación? Muy bien. Creo que acá debe existir un trabajo familiar, ¿no? O sea, debe estar toda la familia involucrada en este programa, si se quiere, de literatura en familia. Obviamente que cada familia es un mundo y hay distintas circunstancias, habrá papás que trabajan mucho o mamás que trabajan mucho, porque también me pasa que hay papás que están al frente de todo esto. Pero bueno, en la gran mayoría somos las mamás las que estamos al frente de esto. Bueno, en primer lugar, yo creo que para lograr un orden, lograr una planificación, la mamá tiene que ponerse como en modo observador y en modo reflexivo, porque hay que tener un conocimiento muy especial de la dinámica familiar. No hay una receta de cómo llevar adelante esto, porque cada familia es única y irrepetible. Sí se pueden dar lineamientos, sugerencias, incluso eh, eh, ¿cómo se dice? Bueno, ahora se me fue la palabra, pero como tips, digamos, que tienen que tener en cuenta para poder llevarlo adelante. Pero después cada familia lo aplicará a su propia realidad del día a día. Hay familias que hacen educación en casa, hay familias que hacen educación presencial, hay familias que, no sé, los papás, los dos trabajan afuera, o uno solo, o los dos trabajan en casa. Todo eso influye en cómo voy a ordenar
y cómo voy a planificar mi literatura, mi vida literaria en familia. Pero como para dar así los criterios generales. Si yo quiero generar un hábito lector, tengo que repetir ese acto, ¿sí?, todos los días. O sea que no puede faltar la lectura ningún día, ¿sí? O sea, va a haber días que no puedo leer porque me enfermé, porque se enfermó, porque lo que sea. No importa, obviamente, porque somos humanos, pero siempre teniendo como esa meta de decir, bueno, hoy no pude, retomo mañana, y si no se puede mañana, retomo al siguiente día, pero no cortar, ¿sí? A los chicos se los tiene que educar en el hábito, en esa repetición. De hecho, en el programa de literatura en familia que ofrecemos desde Casa de Oro, vamos como más allá incluso. No solamente apuntamos a que se haga un hábito lector, sino que incluso con los años, ¿por qué no?, que se transforme en un ritual familiar en el que todos puedan gozar, participar, ser parte, y ¿por qué no?, un poquito más allá, después de muchos años, que no sea solo un ritual de una familia, sino que se transforme en una tradición familiar que se pueda ir como heredando y comunicando de, ¿no?, padres a hijos, y bueno, y sea un regalo, digamos, que se vaya dando. Pero para lograr eso se necesita orden. Y el orden se da conociendo que hay distintos tipos de lectura, no es solamente la lectura en voz alta la que hay que tener, sino también la lectura personal. Obviamente que la lectura en voz alta están implicados todos, ¿sí? Incluso los bebés, incluso los niños pequeñitos, porque no es que la lectura en voz alta la voy a dar de a ratitos con cada uno para que me presten atención. Lo que yo tengo que lograr es que toda la familia en ese mismo momento esté involucrada en la lectura. Cada uno a su nivel, cada uno incluso teniendo en cuenta su temperamento. Alguno estará más quieto, algunos estarán más en movimiento, alguno preguntará, alguno se moverá, bueno, pero eso es lo bello también, ¿sí? Y a medida que uno va aprendiendo cómo hacerlo, eso se va ordenando, pero hay que aprender. Y después la lectura individual. La lectura individual, ¿de quiénes? De los que ya leen en casa, pero empezando por papá y mamá. Nos deben ver leer, nos deben ver con libros en las manos, porque nadie va a gustar de algo, nadie se va a enamorar de algo si primero no vio el ejemplo, ¿no? No tuvo un ejemplo a seguir. Y luego, obviamente, los lectores más pequeños, ¿no? Y no es lo mismo la lectura de uno que recién empieza, que hay que estar acompañándolo, y va a ser una lectura en voz alta, porque hay que ir corrigiéndolo, que un lector ya más maduro, ¿no? Más un adolescente, un preadolescente, donde ya puede tener incluso su momento de lectura silenciosa. Pero hay también momentos para la lectura en voz alta, momentos para la lectura individual personal, incluso qué tipo de lectura se lee en cada uno de estos momentos, no es leer por leer, eso es un orden y eso es planificar. Y también sabiendo que, bueno, puedo planificar algo y puede ser que no funcione y no pasa nada. Lo vuelvo a planificar y lo vuelvo a corregir porque nadie me está tomando examen en esto. Es algo propio de la familia y eso es lo hermoso también. No es que yo tengo que rendir cuentas. Ay, no funcionó. ¿Y ahora qué hago? Nada, empiezo de nuevo, le busco la vuelta. No se me ocurre, pido ayuda, pero nadie me está, como decimos acá en Argentina, contando las costillas a ver cómo voy, ¿no? Y tengo que ahí rendir cuentas. Anda. No, y eso es lo bello, es un crecimiento familiar. Perfecto. Y aquí viene también en esta parte, ¿no? De que a veces nos han dicho, es que no hago clic con el libro. O sea, es válido también en esa parte poder cambiar de literatura, ¿no? Totalmente. De dar otra opción. En esa área yo creo que siempre es bonito tener como diferentes títulos ya listos en caso de que algo Totalmente. no llegue a funcionar, ¿no? Y bueno, no sé, no hubo clic en esa parte, puedo cambiar por otro. Ok, Totalmente, totalmente. Es que los muy planes bien. lectores deben ser una herramienta. Los planes lectores deben ser un medio, no un fin. Yo siempre les digo a las familias, no es que yo armo un plan lector que puede ser anual, puede ser, no sé, semestral, mensual, no importa, pero es un medio. No es que yo tengo que, porque ya tengo el plan lector, entonces lo tengo que cumplir a rajatabla, aunque
nos dimos cuenta que no nos gustó a nadie el libro que elegimos. Al contrario, es un medio, es un orden, me ubica, pero si no va, no va y lo dejo de leer. Nos pasa a nosotros como grandes, incluso no con literatura, nos pasa no sé, con un libro de Con la formación, música, con con la alguna música. música, exactamente. Entonces, con algún pintor, incluso nos pasa en todas las ramas del arte. Y no estamos obligados, sí estamos obligados a conocerlo cuando ya somos más grandes, ¿no? Hay lecturas que uno hace por estudio, porque bueno, hay que conocerlas por cultura general, etcétera. Pero en el momento del gozo de la literatura en familia, que elegimos esos textos para gozarlos, ahí no entra el, bueno, lo leemos por obligación porque hay que leerlo porque no queda otra. No, no, ahí es el placer de compartir juntos un momento poético, un momento de belleza, ¿sí? Así que ningún problema, se deja e incluso se prueba más adelante, y si más adelante también pasa lo mismo, bueno, no pasa nada, no se lee y no va a pasar absolutamente nada. Sí, sí. Voy aquí a leer unos comentarios porque igual todos son importantes aquí. Voy a saludar a Ceci Lidia de Bernal, dice, saluditos de Tijuana, Baja California. Órale, muy bien, desde el norte de Ah, México. bueno. Saluditos para ti. Está por aquí también nuestra escuela en casa, saludando. Elizabeth desde Perú. Clarisa, Mónica de Guatemala. Paola Gutiérrez, igual creo que está por acá, de Chile, me parece que es. Muy bien. ¿Alguien de ustedes que están aquí unidas ahorita, les gustaría poner aquí un comentario? Voy bajando aquí para leer. Dice aquí, los proverbios y los salmos también tienen varios en verso. Creo que esta fue cuando estábamos hablando acerca de la poesía y la prosa. Este, ¿Verdad? Ay, Algo así, quiero entender. se cortó, se cortó un poquito y no pude escuchar. Ah, acá lo encontré. Los proverbios y los salmos también tienen varios, bueno, lógicamente, bueno, no solamente leemos, esto lo trabajamos mucho también en las asesorías, ¿no? No solamente la lectura en voz alta o la lectura individual personal se hace solo con la literatura clásica, o sea, o con la poesía clásica. También tenemos que incluir literatura o lecturas, mejor dicho, espirituales. Leer las Sagradas Escrituras, leer incluso libros en el caso de los chicos, de piedad infantil, libros libros de espiritualidad clásica que Claro. nos ayuden también en nuestra vida espiritual, ¿no? Y podemos utilizar tranquilamente, sí, los libros en verso que aparecen en las Sagradas Escrituras no solamente para leerlos y verlos como algo poético, porque porque Gracias. son muy bonitos incorporar a nuestras oraciones diarias las citas bíblicas, y por qué no los himnos. Hay tantas cosas bellísimas en las Sagradas Escrituras. Así es. Dice por aquí Guerrero Miriam, en mi caso no he tenido educación poética. ¿Cómo podría empezar a educarme para tener herramientas para mis hijos? ¿Cómo podría empezarse a educar? Dice. Exactamente. Es muy importante eso, es muy importante porque, repito lo que dije al principio, no es algo que te pasó a vos, o sea, nos ha pasado a la gran mayoría, no hemos tenido formación poética, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta de la importancia, empezamos a conocer que no es algo más, sino que es algo necesario, tenemos que empezar a poner los medios. Y los medios, primero, si no tengo ninguna base, no sé nada, no sé por dónde empezar, bueno, pedir ayuda, ¿sí? Tomar una clase, tomar una asesoría, empezar a leer mucho, pedir consejos de bibliografía, de buenos poetas, empezar a buscar clásicos, ¿sí? Poetas clásicos, para tener una seguridad al comenzar. Lo que conviene siempre es leer poetas que se hayan encargado de escribir, eh, eh, de describir, mejor dicho, por ejemplo, a la creación, a la naturaleza, ¿no? Hay muchos poetas, por ejemplo, en cada uno de nuestros países que se han dedicado a escribir acerca de la fauna, acerca de la flora, del paisaje, no sé, de la flor nacional, no sé, miles de cosas que tienen que ver con la creación, ¿no? Bueno, sobre el cielo, las estrellas.
yo empezaría por ahí, porque es seguro, ¿sí? Después voy a tener tiempo para meterme en otras cosas que quizás necesitan un poquito más de, ¿no? de formación, de lectura. Y después, si sé algo de historia de mi país, ¿sí? Conozco un poquito, quizás no tengo tanta formación en poesía, pero tengo formación en historia de mi país, buena historia de mi país, ¿por qué no leer también poesía con tema patriótico? ¿Sí? Eso también es muy bueno. Y poder incluso celebrar las fiestas patrias incluyendo poesía. Sí, Así que sí. hay como maneras de ir incursionando de a poquito en la poesía. Qué bonito, la verdad, estoy apuntando todo lo que me vas diciendo. Aquí me ves aquí como anotadora. Por ahí dice una mamá come libros, ay, qué bien que está por acá. Leer los Qué cuentos, lindo. incluso los adultos, dice la clave para este mundo patas para arriba. Sí, claro, es Totalmente. importante. Totalmente. La formación moral, a ver, pensemos que los cuentos tradicionales educaban, o sea, ¿cómo nacen? Nacen con una intención pedagógica, o sea, se los contaban de padres a hijos en el medio de las reuniones familiares para educar moralmente a la sociedad, ¿sí? Para enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Entonces, hoy que está todo mezclado, subvertido, desordenado, que es todo un caos, bueno, volvamos a los Desordenado. orígenes, Sí. volvamos a los orígenes, y Ujú. a veces incluso desordenado y hasta eh, eh, a medias verdades, que a veces es peor, ¿no? Sí, Nos dicen las cosas a medias verdades, ¿no? La verdad mezclada ahí con la mentira y nos confundimos un poco. Entonces volvamos a y los orígenes. Y muchas veces, aunque no quisiéramos, ¿no? Está ahí la imagen, está ahí el comercial, está ahí lo que sea, y a la fuerza, ¿no? Queriéndote meter algo que no es. Ah, por acá dice Exactamente. Yenkia, dice que saludos desde Perú, dice, hola, qué lindo. Sugieren, ¿qué sugieren para iniciar el ritual en familia? Dice, nuestro bebé aún tiene 12 meses, pero quisiera inculcar la lectura y mi esposo también. Bueno, pasa muchísimo. En las asesorías me pasa, ¿no? Que es o sea, comienza en el camino en familia, ¿no? Toda la familia. Y a veces el esposo es el que menos cultura, mejor dicho, menos hábito lector tiene. Pero qué bonito cuando la esposa, ¿no? Lo quiere sumar y el esposo, ¿no? Responde y quiere aprender. Así que los felicito y los aliento a seguir. Primero para sumar al esposo, lo mejor, y lo digo en mi experiencia, que también mi esposo, digamos que comenzó de grande a tener el hábito lector, es la lectura en voz alta, ¿no? No solamente la familiar, ¿no? Con los niños incluso, sino la lectura en voz alta como matrimonio. ¿Sí? Buscar esos espacios, aunque sean mínimos, de 10 minutos, de 15 minutos, no más que eso, en el que, por ejemplo, no sé, mientras la esposa está cocinando, el esposo lee en voz alta algún libro que hayan elegido entre los dos, o en el auto cuando realizan un viaje, poder leer en voz alta. Y bueno, pero hay ruido en la casa, los niños están jugando, están gritando, bueno, no importa, los niños son niños, juegan y gritan. Los papás nos tenemos que ir acomodando. Obviamente que los podemos ir corrigiendo y los podemos ir educando, pero es normal que haya ruido en casa cuando hay niños. Eso no quita que nosotros dejemos de hacer las cosas de adultos. Entonces, Así es. los niños van aprendiendo a respetar también los tiempos de los papás. En nuestro caso, Juan José está acostumbrado a que salimos de viaje o salimos a cualquier lado y si no estamos rezando el rosario, estamos haciendo una lectura en voz alta. Y a veces las lecturas no son de niños, no están dedicadas a él, pero él escucha igual. Y si no va jugando, se lleva una pizarra y dibuja, pero es el momento de la lectura de los papás. Así que eso es muy Ok. importante también, que los chicos vayan aprendiendo, que los papás tienen así como tienen su momento de trabajo y tienen que respetar y no hacer ruido, bueno, lo mismo pasa con la lectura. ¿Se hace de un día para el otro? No. Por eso hablamos de hábitos. Esto Sí, necesita repetición, así que a no desalentarse. sí, sí, eso es bien Y importante lo que acabas de recalcar al final, porque puede ser que lo planeas todo, ¿no? Incluso tienes hasta tu taza de café y todo lindo, ¿no?
y de pronto, no sé, se cayó el niño o algo pasó y entonces ya dices como que todo no, se hace un caos. Fru- Entonces, sí es bien frustración importante afuera. ajá, es bien importante esa parte de que van a venir cosas que externas, pero la meta es continuar, es seguir. Bueno, no se puede hoy, Totalmente, mañana, como bien lo decías al principio, ¿verdad? Ah, por acá dice Zaidita. totalmente. Hola Zaidita, qué bueno que estás por acá. Qué interesante, dice, nuestros niños aprenderán viendo a mami y a papi leyendo. Súper. Ay, sí, es que es Totalmente. importante. Ajá. Las palabras, sí, buenísimo, pero el ejemplo arrastra, lo dice ya la frase tan conocida, ¿no? Si no nos ven leyendo, o sea, nosotros no podemos ir a decirles, leer es importante, leer es bueno y nunca nos ven con un libro en la mano. Es imposible porque hay una contradicción ahí. Entonces, libros por toda la casa, no solamente en la biblioteca como adorno, libros por toda la casa, libros que sepan que son de mamá, libros que sepan que son de papá, que leen juntos, que nos vean leyendo en la mesa, que nos vean leyendo en el sillón, que nos vean leyendo. Si no nos ven leyendo, hay algo ahí que no funciona y ellos se dan cuenta, son muy vivos incluso ya desde muy chiquititos. Entonces, no tenemos que generar contradicción en ese sentido. Ujú. Y creo que ahí también sería conveniente tener un horario, ¿no? O sea, que ellos conozcan que a tal hora nos toca la lectura. Y siento yo que eso también funcionaría, en tener Yo, como ese orden, como bien decías. yo no hablo de horarios, yo hablo más bien de momentos y creo que eso Mm, trae también mucha paz a la familia y trae también una libertad de espíritu y una flexibilidad que necesitamos porque la familia no es una fábrica, no es una escuela, la familia es un hogar en donde pasan cosas y en donde vivimos. Entonces, cuando nos queremos atar muchas veces a horarios demasiado rígidos, vamos a ver que no, la mayoría de las veces no los vamos a poder cumplir. Entonces nos frustramos y abandonamos y no podemos y no es para nosotros. Pero cuando hablamos de momentos y decimos, bueno, el momento del desayuno para la lectura tal, el momento de la merienda, el momento del viaje en el auto, el momento no sé, momentos. También pensar, bueno, papá, mamá, quién trabaja afuera, en qué momento del día estamos todos juntos. ¿Es en alguna comida? ¿Es en alguna entrecomida? Bueno, ese es un buen momento para leer todos juntos. También hay que tener en cuenta que si estamos con niños pequeños, y también entran ahí los adolescentes, hay que buscar el momento también que sea el más adecuado. O sea, tienen que tener sus necesidades básicas cubiertas. Yo no puedo pretender que los que estén dispuestos a una lectura en voz alta si están cansados, con sueño, con hambre, no sé, vienen no sé, de deporte todos transpirados no, tiene que ser un momento en el que uno ve que está todo, ¿no? Como dado dentro de todo para que se pueda dar una lectura en orden y que se pueda disfrutar. Por eso digo que la mamá ahí tiene que empezar a ejercitar mucho la observación y la reflexión sobre la propia dinámica familiar. Y ahí va a ir encontrando esos momentos, claro. ¿no? Y con mucha flexibilidad. Incluso no tiene que ser todos los días en el mismo momento, porque también sabemos que están las actividades extraprogramáticas, no sé, miles de cosas pueden pasar. Bueno, los lunes se leerá en un momento, los martes en otro momento, los miércoles en otro momento, y el tema es que se lea todos los días, que no se abandone la lectura. Perfecto. Muy bien. Por acá dice Miki Tare, algo así. Terrible, sí, siempre. Tarrili, sí, cierto. La poesía se vuelve historia, dice, mientras hablaban de ello recordé que cuando era niña leía una poesía patria en un libro con tapa forrada en tela que era de mi abuelo y hasta hoy lo recuerdo de memoria. Ay, qué padre. Totalmente, totalmente. Queda Sí, grabado a fuego. Y los niños son esponjas. El mejor método para leer poesía con los niños y para que se las puedan aprender, y no es una cosa que inventé yo, esto lo habla mucho Charlotte Mason, es poder leer la misma poesía durante una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, una semana. No es que yo todos los días tengo que sacar de la galera una poesía y leer y no, 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 no.
toda la semana, incluso hay familias que lo hacen durante 15 días, incluso durante un mes, eso lo ve cada familia según lo que quiera trabajar con la poesía. Se lee la poesía, no se lee pidiendo que repitan, pidiendo que aprendan de memoria, se la lee, se la goza, se la disfruta. Y les puedo asegurar que si la hacen de una semana, empiezan el lunes y el viernes el nene la tiene aprendida de memoria, naturalmente. Lo puedo decir por experiencia personal en casa y lo puedo decir por un montón de familias que lo pusieron en práctica y me dicen, no lo puedo creer. O sea, es así. Y poder armar actividades en donde los chicos puedan presentar esa belleza que han aprendido, con los amigos, con los familiares, no sé, si no los tenemos cerca, grabarles un videíto recitando y que se lo puedan mandar al tío o a la abuela que vive en otro lado, hacer ese tipo de regalos, ¿no? Es muy importante. Así que el trabajo con la poesía es bellísimo. Sí, gracias. Por aquí viene otra pregunta más. Guerrero, Miriam igual preguntó si está en una etapa de que tiene un niño adolescente, dice, que se corretea por lo mismo de que no se acostumbra a leer desde pequeño. Entonces, ella dice, ¿cómo convencerlo ahora en la etapa de que es adolescente? Eh, Sí, ahí. acá está, parece que corretean y un mismo, acá, y en un mismo tono, ciertamente no tuvo la educación, cómo convencerlo en la etapa adolescente. Nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre me gusta a mí llevar esperanza en este sentido, nunca es tarde. Ahora, no quiere decir que la cosa se nos ponga fácil, ¿sí? Pero los podemos ir enamorando de la lectura, haciéndolos partícipe, ¿sí? De las lecturas. ¿Qué quiero decir con esto? A un adolescente se lo puede empezar a hacer partícipe ofreciéndole qué quiere leer. Obviamente dentro de un espacio controlado. ¿Qué quiero decir? Yo puedo hacer una primera selección de una cierta cantidad de libros sabiendo cuáles son los intereses de mi hijo. A ver, Claro. si no los conozco, otra vez, empezar a encender las antenitas y empezar a prestar más atención a mi hijo y decir, bueno, ¿qué intereses tiene? ¿Qué le gusta investigar? ¿Qué, no sé, sobre qué se interesa? Y en base a eso poder armar, incluso conocer su temperamento. No es lo mismo los intereses de un colérico que de un, no sé, de un flemático. O sea, también hay que ver por ese lado, ¿no? Incluso los temperamentos me ayudan a saber si va a poder leer un libro más extenso o un libro más pequeño. Entonces, es muy importante conocer todo eso. Poder proponerle una cierta cantidad de libros y que él escoja. También darle la posibilidad, como decíamos antes, si no le gusta, probar con otro. Invitarlo a actividades culturales. Vamos a la biblioteca. Elegí el libro que vos quieras. Hacete socio de la biblioteca. Así como son socios de un club, se tienen que hacer socios de la biblioteca. Vamos a una feria del libro. A veces se hacen ferias del libro nacionales, a veces se hacen por lugares, a una feria del libro usado que se hacen a veces en las plazas, por lo menos acá en Argentina hay muchas ferias de libros usados donde hay joyas, y llevarlos a pasear, a que elijan, a que vean, a que ojeen. Podemos tener suerte y que se prendan, podemos no tener suerte y que nos queden mirando como diciendo, mamá, esto es qué aburrido, ¿qué hacemos acá? Bueno, probamos con alguna obra que se haya llevado al cine, entonces podemos proponerle leer el libro para después poder ver la película, o si ya vieron la película, poder leer el libro para ver qué le parece esa adaptación cinematográfica que hicieron. Miles de cosas se pueden buscar piensen que el adolescente ya está en la etapa, ¿sí? A partir de los 16, más o menos, de dar su propio punto de vista, de generar sus propios pensamientos, ¿no? Ya sea oralmente como por escrito. Entonces, vayamos también teniendo en cuenta esa etapa que está viviendo. No es lo mismo un niño en donde todo recibe que un adolescente que todo lo cuestiona, porque ya quiere empezar a decir lo que piensa, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso y empecemos a proponer. No es imposible, hay posibilidades, pero hay que ser muy creativo. Y si no somos creativos, pidamos ayuda. Siempre digo lo mismo, ¿no? Recurramos a una ayuda. Así es. Y
En base a lo que nos acabas de comentar y que es ayuda, ¿cómo, bueno, ya sabemos que te van a contactar a través de tu cuenta, ¿no? Y yo creo que, me imagino que tú tienes como una planificación igual para poder dar asesorías. Me gustaría que igual nos pudieras comentar un poquito más acerca de tu trabajo como asesora. Sí, yo planteé el tema de la ayuda a las familias en esto de la literatura familiar como una asesoría, pero en realidad es un poco más que una asesoría, porque está planteado como un programa de literatura en familia. De hecho, estoy armando al día de hoy, por eso todavía no lo pude lanzar, pero Dios mediante lo estaré lanzando, porque está en proceso, un curso para que tengan todo directamente en el curso las familias y puedan acceder directamente y hacerlo a sus tiempos, teniendo en cuenta su dinámica, lo puedan hacer incluso el matrimonio junto, etcétera. Pero, repito, como un programa, o sea, no es simplemente una asesoría en la que yo voy a preguntar sobre un problema o sobre esto me cuesta o mi hijo adolescente o cómo leo tal cosa, sino hay un método, hay un orden a seguir, ¿sí? Hay conceptos y criterios que tengo que tener en cuenta, pero también hay procesos que tengo que dejar que se lleven a cabo. Entonces, está armado como un programa de 3 encuentros, ¿sí? Hay familias que toman más porque prefieren desdoblar quizás alguno de los encuentros en dos, hay familias que solamente toman uno, toman dos, pero yo siempre digo que lo ideal sería tomar los 3 encuentros, que son como 3 niveles, digamos, en esta asesoría, en este programa, en el que primero reconocemos qué tipos de lectura se pueden realizar en familia. Empezamos a ver un poco el tema de qué es la literatura clásica, qué son los clásicos, cómo los reconocemos, porque es muy lindo hablar de literatura clásica, pero yo entro a una librería y no tengo ni idea de literatura y no sé qué comprar. A mí me pasa siempre que me mandan hasta fotos. Estoy en la librería y no sé por dónde empezar. Bueno, las asesorías también los ayudan a eso, a ir formando su biblioteca familiar. Y en una segunda etapa, bueno, y ahí les voy obviamente ayudando también en todo lo que tiene que ver con en qué horarios, dependiendo de las edades de los chicos, cómo encarar la lectura en voz alta, porque muchas veces, como les digo, se puede transformar en un caos si no tengo estrategias para que los chicos puedan empezar a ejercitar su atención, ¿sí? Aprendemos sobre la importancia de las ilustraciones, aprendemos sobre el tema de las adaptaciones, que también me preguntan mucho, adaptaciones sí, Sí. adaptaciones no, o por ejemplo también qué ediciones, ¿sí? ¿Por dónde empiezo? Esto de la poesía que hablamos acá también surge muchísimo en las asesorías. En un segundo nivel de las asesorías ya empezamos a hablar más de la literatura clásica desde sus autores, desde sus géneros, según las edades incluso. Y ya en un tercer nivel, teniendo en cuenta todo lo visto anteriormente, más todo el trabajo hecho por las familias, porque no son niveles que haya que seguir de inmediato, no es que es un encuentro y a la semana siguiente otro encuentro y a la semana siguiente otro encuentro. Yo siempre les digo que por lo menos se tomen el tiempo entre encuentro y encuentro, entre 15 días y un mes, para poder bajar lo aprendido, ponerlo en práctica en la familia y venir con las dudas reales al segundo o al tercer encuentro. Y en ese tercer Claro. encuentro, en ese tercer nivel que yo le llamo la meta, es el armado en conjunto de un plan lector para lectura en voz alta en familia y, por qué no también, si es necesario y lo quieren los papás, para los lectores ya de la familia, ¿no? Teniendo en cuenta sus intereses, las edades y bueno, todo lo trabajado en los niveles anteriores. Así que realmente es un programa, no es simplemente una asesoría en donde, bueno, voy a resolver un problema en particular, ¿no? Sino armamos un programa para que esto, como te digo, salte de un hábito a un ritual y, por qué no más adelante, de un ritual a una tradición familiar. Que la literatura se haga realmente carne en el hogar. Muchas gracias, de verdad. Yo siento que sí necesitaría una asesoría igual, porque si bien es cierto, llevo un plan de trabajo, llevo un plan de, en este caso, de literatura, ¿no? De las lecturas, pero yo creo que sí sería bueno que yo tome una contigo igual para poderme asesorar un poquito más y tener más Con mucho visión, ¿no? gusto. De lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias Claro. de verdad por aceptar la invitación y por estar acá. No sé si alguien de los que están aquí con nosotros en esa tarde quisiera tener un comentario más, porque la verdad es que a mí es un privilegio tener aquí a Cintia con nosotras.
Bueno, si no hay Muchísimas más gracias por la preguntas, invitación. pues yo creo que es todo por hoy. No voy a descartar otra segunda invitación, yo sé que va a haber más. Con Pero mucho gusto. muchísimas gracias de verdad por tomarte el tiempo de estar con nosotros en esta tarde. Un placer, muy cálida la charla. Muchas gracias a todos los que participaron por los comentarios. Y bueno, y espero que sirva, ¿no? Porque yo creo que la literatura hoy es la clave para también la restauración de la familia, ¿no? Porque la literatura permite que la familia se una, se conozca y pueda compartir desde algo no solamente sano, sino realmente eh, importante, ¿no? Porque estamos hablando de escuela de virtudes, estamos hablando de práctica de todo lo que tiene que ver con que la familia crezca, que el matrimonio se encuentre, que el matrimonio se conecte desde otro lado, que los hijos vean a los padres leer, o sea, tiene tantas aristas buenas el poder ingresar la literatura a la familia que yo realmente invito a todos a hacer la prueba. Muchas gracias, de verdad que sí lo vamos a hacer. Yo creo que muchos de los que estamos aquí lo vamos a hacer ya desde pronto. Bueno, Aquí dice Clarisa, mucho muchas gusto. gracias, muy interesante esta plática. Igual un placer escucharlas, dice aquí Miki. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad por conectarse. Esta charla va a quedar grabada y esperamos que las personas que igual se vayan uniendo y puedan entrarlo, pues igual sea para ellos interesante y placentera esta charla. Que Dios me los Bueno, bendiga y muchísimas gracias. 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 Bueno, Bueno, todos pues invitados a la cuenta y a la cuenta de Casa de Oro y para también para tener material, si tienen ganas de pasar por YouTube, también nos encuentran como Casa de Oro Familia, se suscriben al canal y ahí tienen un montón de material y vamos a seguir subiendo. Es es un genial. emprendimiento familiar también, así que acá atrás está mi esposo también que me ayuda muchísimo, porque sin él no podría hacer todo esto, así que les agradezco muchísimo. Gracias, de verdad. Ahí están los demás de este mensajitos. Está Carlita Marina, interesante, dice por acá. Y Gracias. Rangel, gracias, ese gran valor, esta charla. Muchísimas gracias por estar aquí conectados y bueno, Gracias. bendiciones para ti. Muchas gracias. Unidas en oración. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chicos. Adiós, chicas.